tiene que ver con crecimiento. Yo creo que para crecer necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Porque no podemos esperar crecer o avanzar o ver cosas diferentes o mejores en este año si seguimos tomando decisiones de la misma manera que el año pasado. Y no estoy diciendo con esto que quizás tu año fue malo, puede que haya sido bueno tu año pasado, pero en este orden de idea de que estamos buscando crecer, debemos buscar que nuestro 2024 sea mejor que el 2023. Amén. Entonces, si yo quiero que mi año, el año que estoy iniciando, el año que estoy empezando, sea mejor que el otro, entonces tengo que mirar y evaluar cómo fue que me tomé mis decisiones, qué decisiones tomé, qué cosas hice, cómo me relacioné, cómo respondí a los desafíos en el 2023 y evaluar qué cosas fueron buenas, qué cosas fueron positivas y mirar qué cosas no fueron tan buenas, qué cosas fueron negativas y este año cambiarlas. Este año cambiar para que las cosas sean diferentes. Porque si tú quieres esperar resultados diferentes, tienes que empezar a hacer cosas diferentes en tu vida. Ahora, otra de las cosas que yo creo que todos coincidimos con este pensamiento, no creo que ninguno de los que estemos aquí podamos decir que ya somos un modelo perfeccionado, un modelo ya completo. Yo creo que todos tenemos en nuestro corazón y hay áreas en nuestras vidas donde queremos cambiar. Ok, hay unos 8 que quieren ese cambio, pero voy a preguntar una vez más. Creo yo que hay áreas en nuestras vidas donde decimos, hombre, yo esto lo quiero cambiar de mi vida. Amén. Todos, ¿sí o no? Coincidimos allí que hay cosas que queremos cambiar, que queremos, decimos, no me gustaría ser igual o quiero cambiar esto. Bueno, y es bueno los cambios, porque los cambios traen crecimiento a nuestras vidas. Los cambios van a llevar a que tu vida avance, a que tu vida mejore. Ahora, hay que encontrar esos factores de cambio. ¿Cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo hacer mi vida diferente? Entonces, por eso estamos hablando este mes de cambios profundos, porque si logramos cambiar cosas en nuestras vidas, vamos a ver mejores resultados en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cosas que quiero que empecemos a practicar este año en nuestras vidas es la sabiduría, porque la sabiduría lleva a que tu vida sea transformada. Una de las cosas que va a generar cambios en tu vida es la sabiduría. Ella tiene el poder de transformar. La sabiduría tiene el poder de transformar las vidas. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra del Señor así: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Permítame leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. Este es hermoso este pasaje, y más que estamos viendo que quien escribe este pasaje es un hombre llamado Salomón, que se ha dado a entender la vida, a comprender realmente qué es las cosas que son importantes en la vida. El libro de Eclesiastés es un análisis profundo desde una perspectiva muy humana de la vida. Salomón está mirando a ver qué es lo que vale la pena, qué es lo que realmente tiene un significado. Y entre esas conclusiones a las que él llega, valora y exalta al hombre que es sabio, en la sabiduría, en la vida humana. Dice él, qué maravilloso es ser sabio. Está resaltando al sabio como una persona positiva, como algo bueno. En la Reina Valera dice, ¿quién como el sabio? Lo hace destacar entre muchos. Dice, poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro y las facciones y sus facciones. También presenta la sabiduría como algo que genera cambio, que trae transformación. Lo presenta aquí Salomón.
Ahora, vamos a entender primero que todo qué es sabiduría. Porque muchas personas creen que sabiduría es saber muchas cosas. Y a veces decimos de una persona que sabe de muchas cosas, decimos, ay, qué persona tan sabia, sabe mucho de todo. Pero ¿saben que eso no es sabiduría? El tener conocimiento de muchas cosas no es sabiduría. Déjeme leerle una interpretación, una definición mejor de lo que encontré como sabiduría. Dice, sabiduría es conocimiento y comprensión de las cosas junto con el poder y la habilidad de combinarlas de una manera útil y práctica. Voy a volverlo a leer y luego doy un resumen de lo que entendemos por sabiduría. Conocimiento y comprensión de las cosas junto con el poder y la habilidad de combinarlas de una manera útil y práctica. Es decir, lo que se conoce como sabiduría no es solo conocimiento, tiene que ver el conocimiento, pero es el conocimiento de las cosas o de las relaciones y llevar ese conocimiento a traerlo a tu vida de una manera útil y práctica. Es decir, sabiduría es que lo que tú sabes sobre algo lo llevas a la práctica. No sé si me hago entender de esta manera. Es tener el conocimiento de algo, pero hacerlo práctico y útil. No es solamente tener el conocimiento y alejarlo de tu vida diaria, de tu vida práctica. Es decir, hay personas que tienen conocimiento sobre, por decir algo, conocen el poder de la excelencia en las cosas, pero al momento de hacer las cosas las hacen de manera mediocre, mal hechas. Entonces él tiene el conocimiento de la excelencia, pero en su forma de actuar actúa mediocremente. Eso no es ser sabio. Sabio es que lo que yo sé, conozco el valor de la excelencia, sé lo bueno de la excelencia y mi forma de hacer las cosas es de manera excelente. O sea, ese conocimiento lo llevo lo uso en mi vida de una manera útil y práctica. Eso es sabiduría. ¿Y por qué es tan necesaria y útil la sabiduría en nosotros? Porque los creyentes a veces somos acumuladores de información, de conocimiento, pero muchas veces estamos en nuestra forma de vivir desconectados del conocimiento que tenemos de la vida, de las relaciones o de las cosas. Y eso no nos hace sabios. Tengo una definición para el que sabe mucho pero no practica lo que sabe. No sé si esté bien, pero yo siento que le digo a esas personas sabiondos. Este es un sabiondo, sabe mucho, pero a la hora de practicar actúa diferente a lo que conoce. Sabio es una persona que lo que conoce y sabe que es bueno, que es útil, lo practica en su vida. Amén. Eso es a lo que la Biblia le llama una persona sabia, que tiene el conocimiento de algo pero lo practica. Hay muchos cristianos que saben lo bueno que es perdonar, pero en sus relaciones no perdonan. ¿Aló? No está siendo sabio. Tiene el conocimiento del perdón, sabe lo que hace el perdón, sabe que el perdón sana, sabe que el perdón restaura, sabe que el perdón alienta, fortalece, pero no practica el perdón. Pero tiene el conocimiento, le sabe el griego y el hebreo al perdón, pero en su vida no lo practica. Entonces muchas veces nosotros, y somos conscientes, no tiene que decirme amén, pero todos somos conscientes de que aún sabiendo que hay mejores formas de hacer las cosas, actuamos diferente a lo que sabemos o a lo que conocemos. Decimos, esto puede funcionar así, pero decimos, lo voy a hacer de esta manera, aún sabiendo que hay una forma que es buena para hacerlo, actuamos diferente a lo que conocemos. Esa es una de las cosas que se enfrentan muchos creyentes, que no son sabios en su vida, en su forma de tomar decisiones, en sus formas de relacionarse, en su forma de responder a la vida. Tienen conocimiento. Hay gente que sabe un montón de la Biblia. Tú le preguntas de cosas de la Biblia y te responden.
se jalan unos sermones impresionantes. Conocen el griego, saben el hebreo, el arameo de las cosas, pero cuando tú los ves actuando en su vida diaria, ves que hay una incongruencia en sus vidas entre lo que conoce y la forma en cómo actúa. Como creyentes no somos llamados a acumular información únicamente, sino a practicar lo que conocemos. Tenemos que llevar una vida muy práctica de lo que aprendemos del Señor. A eso es a lo que la Biblia le llama una persona sabia. Y esa es la persona que Salomón está diciendo: qué maravilloso es ser sabio. Qué maravilloso es adquirir conocimiento y practicarlo en tu vida. Eso te hace una persona sabia y eso te hace una persona bendecida. Pero hay gente que tiene un conocimiento pero no tiene una relación con eso que conoce. No responde a eso que conoce. Recuerdo una reflexión que leí hace años y decía de un anciano que navegaba con un joven. Iban por un río estos dos, y entonces el anciano era un hombre que a lo largo de sus años había recolectado mucha información sobre muchas cosas en la vida. Y le dijo al joven: hey, ¿tú sabes algo de las montañas? Y el joven respondió: no, no sé nada de las montañas. Y el anciano le dijo: tú has perdido el 25% de tu vida. Y siguieron navegando y el anciano volvió a preguntarle, le dijo: ¿qué sabes de los árboles, de la fauna, de los animales? ¿Qué sabes? Y le dijo: no sé nada de árboles ni de animales, no sé nada. Y el anciano le dijo al joven: entonces has perdido el 50% de tu vida. Siguieron ellos en su barca navegando y el anciano vuelve y pregunta: ¿y de los mares y los ríos qué sabes? Y le dijo el joven: no sé nada, has perdido el 75% de tu vida. Y luego el joven se percata de que van rumbo a una cascada, que van a caer al vacío. Y el joven voltea a mirar al anciano y le dice: ¿tú sabes nadar? Y el anciano le dijo: no. Y le dijo: has perdido el 100% de tu vida. Sí, sabía mucho de los ríos, de los mares, pero nunca se había metido a ellos, a explorarlos, a disfrutarlos. Y eso pasa con muchas personas. Saben mucho acerca de las cosas, pero no las practican, no las viven, no son sabios. Y si tú y yo no aprendemos a ser sabios en la vida, hermanos, podemos seguir cometiendo errores y nuestra vida puede seguir transcurriendo dándonos siempre con el mismo, golpeándonos y tropezando con la misma piedra que hemos tropezado en tiempos atrás. Necesitamos ser sabios. Salomón lo presenta como alguien grande. Dice: qué maravilloso es ser sabio. Entonces, ¿qué es ser sabio? ¿Es solo saber muchas cosas? No, eso es ser sabiondo. Pero sabiduría es saber las cosas y esas cosas que sé, llevarlas a la práctica. Buscar la manera en que ese conocimiento sea útil a mi vida, que lo practique. Porque, hermanos, el actuar diferente a eso es ser necio. Porque ya sé que no está bien y aún así lo hago. Y hay un montón de gente en la humanidad actuando a sabiendas de que no debe hacerlo y lo hacen. Yo siempre he dicho que hay 3 tipos de personas en la humanidad. Yo digo que está el sabio, está el necio y está el tonto. Hoy voy a mejorar porque antes digo el bobo, pero no, hoy voy a decir el tonto. Suena mejor así. ¿Y quién es el sabio y el necio y el bobo o el tonto? Bueno, el necio es al que le dicen: no te metas por allí porque te golpeas. Y él dice: me meto. ¿Y qué pasa con él? Se golpea. El tonto ve que el necio se metió por allí y se golpeó. Y él dice: no pasa nada, yo también me meto. Y se golpea. Ese se golpeó por tonto, porque ya vio que el otro se golpeó, pues no me meto por allí. Pero está el sabio. El sabio es el que vio al necio, vio al tonto y dice: ya sé cómo van a terminar, no lo hago.
Eso es ser sabio. En la vida nosotros necesitamos sabiduría de parte de Dios en nuestras vidas para no errar en la forma en que actuamos, tomamos decisiones, nos relacionamos o respondemos a los desafíos de la vida. Amén. Necesitamos ser sabios. Y lo primero que hace la sabiduría, con lo primero que trata es con nuestro corazón. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 2: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué hace? El que guarda el mandamiento no experimentará ¿qué? Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Muy bien, vamos a dejarlo por allí. Noten que Salomón está hablando de la sabiduría y luego empieza a hablar, a aconsejar acerca de la obediencia, acerca de obedecer al mandato, acerca de guardar la orden de alguien superior. Y él aquí está presentando al rey, pero también nosotros tenemos a alguien superior que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que es superior a nosotros. Y él está diciendo lo bueno que es tener un corazón que sabe responder en obediencia a un mandato, a un mandamiento, a una enseñanza. La sabiduría tiene que tratar con nuestros corazones, porque muchas veces, a pesar del conocimiento, no actuamos conforme a lo que sabemos. Es por nuestro corazón, porque nuestro corazón es obstinado, porque nuestro corazón es terco, porque nuestro corazón, el corazón del hombre, tiende a creerse que es más sabio que Dios. Y ahí lo podemos ver en el huerto de Getsemaní. Dios les dijo: pueden comer de todos los árboles que están en el huerto, pero, le dijo Dios, hay uno que si comen de él mueren. La serpiente vino y le dijo: no lo comas, cómelo, no vas a morir, vas a ser igual a Dios. Y el hombre, el ser humano, representados allí en Adán y Eva, dijeron: quizás podamos vivir de una manera en la que no tengamos que guardar el mandamiento de Dios y nos pueda ir bien. Quizás podamos actuar sin tener en cuenta lo que Dios está diciendo. Y ellos allí fueron necios y actuaron de esa manera, y ya todos sabemos el fracaso que vino para sus vidas, el no guardar el mandamiento. ¿Por qué? Porque su corazón quería encontrar una manera en la que no se sometiera a la dirección de Dios y poder salirse con las suyas, actuando a su manera y que les fuera bien. Y fue un engaño y fue un error. Ahora uno dice: eso fueron Adán y Eva. No, es el mismo error y el mismo engaño que tú y yo cometemos cada vez que no guardamos el mandamiento de Dios. Nos engañamos a nosotros mismos porque somos necios al no considerar lo que Dios está diciendo. Y nos pasa frecuentemente, sabemos lo que dice Dios, pero nuestro corazón nos dice: no importa lo que dijo Dios, tú puedes hacerlo de otra manera, tú puedes actuar diferente. Y nuestra conciencia nos está diciendo: hey, pero recuerda lo que dice Dios. Y decimos: ok, sí, Dios lo dice, pero es que en esta circunstancia yo creo que no aplica, yo creo que puedo hacerlo de esta manera. Y ahí vamos nosotros y cometemos errores y nos equivocamos y actuamos mal. Sabemos lo que Dios dice, a veces omitimos en hacer algo, o a veces actuamos contrario a lo que Dios dice. Y ahí vienen los tropiezos en nuestra vida. Por eso lo primero que trabaja la sabiduría es que te lleva en tu corazón a humillarte y a reconocer que hay un superior, que hay alguien más grande, que hay alguien que sabe las cosas mejor que tú y que yo. Y cuando tu corazón comprende esto, tu corazón se rinde ante Él. Mire que a veces los golpes en la vida nos han llevado a ser humildes y a seguir las enseñanzas de otro, ¿o no?
Muchos hemos actuado y hasta que no erramos, no prestamos atención a cómo nos están diciendo. A veces pasa, no sé si a usted le haya pasado, pero hay alguien que te está diciendo a ti, hey, mira, no lo hagas de esa manera. Y uno en su orgullo dice, no, tranquilo que a mí me sale bien así, decimos. Pero el otro de pronto sabe más. Pero nuestro orgullo no quiere depender de otros. Nuestro orgullo no quiere seguir la orden de otro, quiere hacerlo a su manera. Y ahí vamos. Y lo hacemos luego cuando vemos que empeoramos las cosas, es donde miramos a la persona que nos estaba diciendo, hazlo de esta manera. Y eso nos ha pasado a muchos. Tratamos de vivir la vida a nuestra manera. Tropezamos y luego que tropezamos miramos a Dios. Y aquí estamos en esta mañana diciéndole a Dios, Dios, ¿cómo es que me dices que debo hacer las cosas? ¿De qué manera es que debo hacer las cosas? Esa es la vida cristiana. Mirar a Dios para seguir el consejo. No confiarte en tu corazón. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que la cosa más engañosa que hay en la tierra es el corazón del hombre. Eso dice Jeremías. Dice lo más engañoso que hay en la tierra es el corazón del hombre. ¿Sabe usted que hoy con la inteligencia artificial pueden hacer ver a una persona sin ser ella? La inteligencia artificial toma su imagen, toma su voz. Ahorita están aconsejando hablar en clave porque usted no sabe en qué momento puede estar hablando con la inteligencia artificial y creer que es su esposo o su esposa. Eso dicen, que hay que aprender a tener ciertas claves para que usted identifique. Ese es el mundo al que estamos yendo. Por ahí hay cantantes que ya la inteligencia artificial tomó su registro de voz y lo hace ver, escuchar como si fuera él. Y él en su vida ha cantado eso. O sea, hoy en día estamos tan vulnerables al engaño. La televisión, usted mira allí y en la televisión lo engañan a uno fácilmente, ¿o no? En el internet usted lo engañan fácilmente. Hay gente que trabaja haciendo publicaciones falsas, ese es su trabajo. Noticias falsas, publicaciones falsas, se dedican 24 horas a eso y lo engañan a uno. Lo engañan, porque uno mira y dice, mira lo que salió aquí, y te están engañando. Ahora, si uno tiene que prestarle atención a esas cosas, ¿sabe qué dice la Biblia? Que hay algo más engañoso todavía, y es tu corazón y mi corazón. Por eso no nos podemos confiar en él. Y el que es sabio reconoce que hay un Dios en los cielos que es más grande, más inteligente, más sabio que cualquiera de nosotros aquí. Por eso el sabio no confía en su propia prudencia, en su propia sabiduría. El sabio reconoce la voz de Dios y la obedece, aunque a veces no sea fácil. Es que a veces hemos condicionado el obedecer a Dios a nuestra comodidad. Es decir, obedezco a Dios cuando me sea fácil, cuando me sea cómodo, cuando me resulte agradable, y resulta que en ocasiones obedecer a Dios no va a ser fácil, ni cómodo, ni agradable. A Jesucristo, que es nuestro ejemplo de obediencia, morir en la cruz no fue ni lo uno ni lo otro, ¿o no? Esa fue la peor muerte que se le daba a un ser humano en ese tiempo. Y era obediencia a Dios morir allí. ¿Usted cree que era agradable? No. Entonces en nuestro corazón muchas veces el perdonar, todos aquí sabemos como creyentes que el perdonar es bueno. Bueno, bendito sea Dios. Déjenme decirlo una vez más, perdonar es muy bueno. No diga amén si no quiere en esta ocasión, pero perdonar en ocasiones no es fácil. No es fácil. A mí me cuesta un montón perdonar. No me gusta. Eso de ir a buscar a otro y decirle, perdóneme, no es algo que yo disfrute. En ocasiones hasta quiero hacerme el loco, más sobre todo cuando me toca con mi esposa.
Cuando es decirle a ella, mi amor, perdóneme, a veces quiero como que, ay, ya deje eso así. Me cuesta, ¿por qué? Porque el perdonar me lleva a humillarme, a reconocer que el otro tenía la razón y que yo me equivoqué. No me gusta, me cuesta, pero es bueno. Ahora, como no nos cuesta muchas veces, como no nos gusta, muchas veces no lo hacemos, aún sabiendo qué es lo que debemos hacer. ¿Cuántos hemos leído el pasaje de no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo? ¿Sí o no? Y hemos oído montones de mensajes que nos han enseñado antes de no se acueste con el enojo, con la esposa o el esposo. Resuelva eso antes de que caiga la noche. Y aún sabiéndolo decimos, buenas noches, Dios lo bendiga, y seguimos ahí. Actuamos contrario. Ahora, ¿por qué? Porque nuestro corazón quiere condicionar el obedecer a Dios. Y nos lleva a ser necios. Y nos lleva a errar. Por eso la sabiduría empieza a tratar con nuestro corazón. Y esta mañana en el primer servicio les decía, el devocional es tan subestimado por los creyentes, pero el devocional es un tiempo tan importante porque el devocional prepara tu corazón para obedecer a Dios. Jesucristo, cuando obedeció al Señor, preparó su corazón en el huerto de Getsemaní 12 horas antes. Usted lo ve al Señor orando allí en el huerto de Getsemaní y diciéndole, Padre, pasa de mí esta copa, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Él estaba preparando su corazón para el momento de la cruz. Cuando Él llegó a la cruz, ya 12 horas antes había decidido morir en la cruz, allí en el huerto de Getsemaní. Nosotros necesitamos, cada día nos enfrentamos a cosas, desafíos, presiones. A veces, hermano, uno se encuentra con gente que tiene un carácter raro, gente que uno la ve chiquitica, que aunque usted tiene la razón, le hacen ver a usted como que no, o no. Y hermano, si usted no tiene preparado su corazón para actuar como un cristiano frente a esas personas, lo más probable es que se salga su naturaleza y usted termine actuando contrario a lo que dice la palabra. Todos sabemos, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, ¿lo sabemos o no? Pero hermanos, ¿cuántas veces no hemos hecho lo contrario a ese versículo? ¿Y sabe por qué? Porque nuestro corazón no estuvo preparado para ese momento y actuamos neciamente. El devocional, ese tiempo que tú tienes, debes tener cada día. Si no lo haces, te invito a que lo hagas. Cada mañana saca un tiempo para orar, para leer la palabra de Dios y meditar en lo que lees. No te voy a decir un tiempo determinado, debería ser al menos 1 hora, pero sé que algunos de pronto no lo pueden 1 hora, así sea media hora. Saca esa media hora y habla con el Señor. Dile, Dios, hoy voy para mi trabajo, voy para la universidad, Señor, hoy voy para el colegio, hoy voy a estar aquí en la casa, voy a preparar los alimentos, tengo que lidiar con mis hijos, con mi esposo, con mi familia. Ayúdame, ¿cómo lo voy a hacer de la mejor manera? Prepara tu corazón para ese día. Prepáralo a través de la oración. Ve a la palabra y escucha lo que Dios te quiere hablar ese día y medita en lo que el Señor te quiere decir ese día. Prepara tu corazón para que cuando venga la presión, entonces tú sepas cómo responder y actúes con sabiduría, es decir, obedeciendo a lo que Dios te dice. A veces cuando voy saliendo de Ciudad del Campo manejando regularmente, siempre oro. Casi cuando voy a cruzar aquí la entrada de Ciudad del Campo, oro por lo que me voy a enfrentar en la ciudad cuando voy manejando. Bueno, apenas compré carro, andaba todo afiebrado y con todo el mundo alegaba, no te me metas. Hasta que el Señor me dijo, deje esa peleadera en la carretera. Y de verdad, yo ahora preparo mi corazón y digo, sé que puedo yo cometer una imprudencia o otros pueden cometer una imprudencia.
y cuando la cometan ellos o yo, poder responder como un creyente, como un cristiano. Porque un día me pasó que uno se me atravesó y me pegué del pito, ¡pi! Hice mala cara y todo, y cuando vi que era un hermano de la iglesia en Poblado, subí el vidrio y dije, ahí está el hermano. ¡Qué vergüenza! Y hermanos, y a veces es eso, porque eso es lo que nos espera cuando no actuamos como creyentes. Entonces a veces digo, oh Dios, ayúdame, porque este corazón quiere hacer las cosas a su manera y te necesito para que me enseñes a actuar conforme a lo que tú me has enseñado o sé, hermanos. Entonces, lo primero que hace la sabiduría es trabajar en tu corazón. Ella te va a llevar a saber qué hacer, te va a llevar a encontrar la mejor manera y la mejor forma de hacer las cosas. Mire, sigamos leyendo, dice el verso 5, el que guarda el mandamiento no experimentará ¿qué? Mal. Y el corazón sabio discierne el tiempo y el juicio. Déjeme leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor, quienes lo obedezcan no serán castigados, los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. Encontrar el momento y la forma de hacer lo correcto. Necesitamos tener un año donde usted encuentre la mejor forma de hacer las cosas, la mejor forma y el mejor tiempo para hacer las cosas, para tomar decisiones, para hacer compromisos en su vida, la mejor forma y el mejor tiempo. Quien hacen esto, dice la Biblia, no experimentarán mal. Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Es decir, te protege, la sabiduría te protege de cosas en tu vida. ¿Cuántos no hemos errado en la vida? Porque no hemos hecho las cosas de la mejor manera o de la forma correcta. Hermanos, todos sabemos que las deudas no son recomendables. En la Biblia el Señor nos enseña a evitar las deudas. Y yo digo, hay deudas que se pueden adquirir. Yo creo que hay deudas inevitables. Lo digo desde mi posición socioeconómica. Que hay deudas, por ejemplo, yo un día escuché a un pastor que decía que para tener casa no era necesaria una deuda. No sé el hombre cómo le hace. Porque yo dije, ¿cómo? Digo, para tener mi casa tuve que meterme en una deuda que pago con gusto, no estoy pagando un arriendo sino la casa, pero digo, esa es una deuda necesaria, al menos desde mi cosmovisión socioeconómica. Pero hay deudas, y todos aquí somos conscientes, que no son necesarias. Oh, yo esperaba que fuera un amén retumbado, fuertes, pero bueno. Y aún así sabemos que no son necesarias, sabemos que Dios nos dice evítalas, y aún así llegamos y nos metemos en esas deudas. No discernimos la forma y el tiempo para tomar decisiones. La sabiduría te enseña a entender la forma de hacer las cosas y los tiempos para hacer las cosas. Solteros, el matrimonio es bueno. Así nadie haya dicho amén, el matrimonio es bueno, es una bendición de Dios. Pero Él tiene sus tiempos y sus formas. No es de cualquier manera. Y uno como creyente, Dios te enseña a través de su palabra, te da la sabiduría para que encuentres la forma y los tiempos para tomar una decisión tan importante como la es el matrimonio. Entonces Él te da la sabiduría. Hay gente, usted los ve allí en ocasiones, a veces quejándose, proyectando el matrimonio como algo malo. Y no, el matrimonio fue diseñado por Dios. Lo que debemos hacernos la pregunta es, ¿estoy respondiendo con sabiduría en mi matrimonio? ¿Cómo lo estoy llevando? Está haciendo, la Biblia le dice al hombre que seamos sabios con la esposa. ¿Qué sabes tú de que te enseña el Señor acerca del trato a tu esposa? ¿Cómo la estás tratando? ¿Como dice Dios o como tú crees que la debes tratar a ella? Porque si tú actúas de esa manera, pues estás siendo necio. Lo mismo con el esposo. Hay personas que dicen, no, la Biblia dice que hay que respetar al esposo, pero este no se lo merece. Y ahí va. Entonces,
¿Cuáles son los resultados? No van a ser positivos. La sabiduría te lleva a entender las formas y los tiempos para actuar y para responder a la vida. Y eso lo encontramos en la palabra. El Señor nos enseña, aún en situaciones desesperadas. Miren el versículo 6, y lo leo en esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando estás en apuros. Dice el versículo 6 en la Nueva Traducción Viviente, lo leo en la Reina Valera. Dice, porque todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. En esta dice, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Y me gusta porque en ocasiones las presiones de la vida, los afanes de este mundo nos llevan a entontarnos y a tomar decisiones erradas. Pero la Biblia dice que la sabiduría te llevará a tomar decisiones aun cuando te encuentres bajo presión, aun cuando te encuentres desesperado. La sabiduría te enseña qué es lo correcto para hacer allí. Entonces necesitamos, hermanos, sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos que Dios nos, en medio de nuestras vidas, nos lleve a saber responder, a actuar bien, correctamente. Como les decía ahorita, si son las deudas, ¿por qué este año no miramos una mejor forma de relacionarnos con nuestro dinero? Y que Dios nos dé sabiduría para no meternos en deudas innecesarias y en tiempos, porque aún hasta para las deudas hay tiempo, en tiempos que no debemos hacerlo, buscar la forma y empezar a actuar diferente. Todo eso va a traer un cambio a tu vida. Hermanos, todo esto va a traer un cambio a ti, a tu vida. Yo tuve una temporada en mi vida donde me metí de las peores maneras en deudas. Y hermanos, fue una cosa horrible. Me tocó vender el carro, salir de un montón de cosas. Pero lo que experimenté en ese tiempo de deudas, me avergüenza decir esto, pero pues ustedes me caen bien, por eso lo cuento. Pero hermanos, a veces hasta el sueño se me iba. Era una cosa horrible. Yo estaba así y cuando mañana tengo que pagar tal cosa, y ese pensamiento de no tengo, ¡pum!, se me iba y pasaba la noche en vela, hermanos. Un desespero, una ansiedad, una presión. Yo lo único que le pedía al Señor era que guardara mi salud, porque dije, esto me está llevando. Y yo creo que en alguna manera quiso trastornarme, porque en ese tiempo hasta a veces me quería quedar dormido y sentía que si me dormía no iba a despertar. Era una cosa horrible. ¿Y saben qué desató todo eso? La forma en cómo me había endeudado en ese momento. Ahora, ¿qué iba a culpar a Dios? A decirle a Dios, Dios, es que tú no me has bendecido como se debe, no me has mandado la maletica esa con los millones que necesito. No, Dios no tenía que ver, era mi forma de tomar decisiones, mi forma de adquirir compromisos, de no medir los tiempos, de no medir las maneras. Y hermanos, fue horrible para mi vida ese tiempo. Y yo ahora le oro a Dios y le pido a Dios, Dios, ayúdame, porque no soy el mejor administrador. Yo soy muy mal administrador en la palabra, no voy a utilizar otro término. Y yo le pido a Dios, ayúdame. Y tuve que aprender a escuchar a mi esposa, porque ella es muy buena administradora. Y yo soy de los que veo algo y digo, Elisa, yo quiero eso. Y ella me dice, ¿para qué eso? No, pero mira y me dice, eso no lo necesitamos, eso no es prioritario. Y por dentro eso me cae durísimo. Y yo digo, oh. Pero digo, esa es la parte que yo necesito en mi vida. Y entonces he aprendido a escucharla y tomamos decisiones juntos en cuanto a eso. Voy a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No te afanes por qué te vestirás, qué comerás, porque el Señor tiene cuidado de nosotros en ese sentido. Entonces, la sabiduría, hermanos, es la que te va a llevar a aprovechar todo lo que Dios te habla y te dice. La sabiduría es el elemento que esas palabras del Señor
Tú las tomas, las atesoras en tu corazón y las llevas a la práctica. Amén. Déjeme terminar con estas 3 cositas rápidas. Primero, Santiago capítulo 1, versículo 5. ¿Cómo adquiero sabiduría? A través de la oración. La oración, hermanos, es una expresión de humildad. Cuando tú oras, tú te estás humillando ante Dios, no ante los hombres, te estás humillando ante Él. Y cuando tú te humillas ante el Señor, esto te va a dar la capacidad de estar de pie ante los hombres. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundante y sin reproche, y le será ¿qué? Dada. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cómo sé que tengo falta de sabiduría? Bueno, ¿cómo estás actuando? ¿Conforme a lo que Dios te ha enseñado o estás actuando en tu propia opinión? Si estás actuando en tu propia opinión, en tu propia prudencia, tomando decisiones a tu manera, relacionándote a tu manera, te falta sabiduría. Necesitas sabiduría de parte de Dios, porque la sabiduría te va a llevar a prestar atención a lo que Dios dice, a lo que Dios habla, y te va a llevar a obedecer a Dios en ese sentido. Pídala a Dios. Nos lo muestra aquí que la sabiduría viene por la humildad, cuando reconocemos que no podemos solos, que no sabemos nosotros las cosas, que necesitamos su dirección. Cuando tú te humillas y le dices: Dios, necesito de ti. ¿Cómo llevo mis finanzas? ¿Cómo llevo mi matrimonio, mi ministerio? ¿Cómo hago mi vida cristiana? Cuando te humillas y le pides a Dios, Dios va a traer la sabiduría para tu vida a través de su gracia y te va a llevar a actuar diferente. Y esto va a traer cambios en tu vida. Esto va a traer bendición en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la sabiduría la adquirimos a través de la oración. También la adquirimos a través de la palabra de Dios. Leamos el Salmo 19, versículo 7. Salmos 19, versículo 7. Dice la palabra del Señor allí en el Salmo capítulo 19, versículo 7. Noten el poder que tiene la sabiduría. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Aquí está utilizando términos que se refieren a la palabra de Dios. Aquí es la ley que convierte el alma. Luego lo presenta como el testimonio de Jehová es fiel, que hace que sabio al sencillo. ¿Saben? Una definición de sencillo en la Biblia es una puerta abierta. Es una persona sin filtro. Es una persona que cualquier cosa le entra. Y hoy en día vivimos en un mundo que no podemos tragar entero, que necesitamos tener filtros, que hay cosas que no pueden estar en nuestras vidas, que tenemos que discernir. Una de las cosas que se ha perdido en nuestras generaciones es el pensamiento crítico. Hoy la gente no analiza las cosas. Cualquiera sale allí en un medio de comunicación y lo pone a pelear con el uno y lo pone a pelear con el otro sin pensar si realmente lo que están diciendo allí es verdad o vale la pena. Hoy estamos, hermanos, hoy en día, ayer estábamos en una pequeña reunión con uno de los ministerios y teníamos una charla fluida de un montón de cosas y de repente llegamos a la política y yo le dije: un momento, no vamos a hablar de política. ¿Por qué? Porque hoy en día aquí en Colombia no se puede hablar de política. Y no se puede hablar en el sentido de que se encienden los ánimos rápidamente porque está cada cual defendiendo al suyo. Y a veces, hermanos, ¿quién nos puso a pelear de esa manera? Los medios de comunicación. Nos colocaron a pelear por el uno y a pelear por el otro. Y muchas veces entramos en esas guerras porque no tenemos un pensamiento crítico. Somos muy sencillos en nuestra manera de pensar. Y eso está pasando hoy también en la iglesia cristiana. Hay gente que no discierne, no tiene un pensamiento crítico frente a lo que ve en el cristianismo hoy en día. Hermanos,
escuchan cosas y oyen cosas y dicen cosas y hacen cosas, y ahí está la iglesia aplaudiendo y diciendo amén a un montón de cosas que no debiera decir amén. El otro día dijo un pastor en una iglesia, el pastor se le había muerto la esposa, y el otro dijo: no, vas a construir un templo y guarda una silla para tu esposa, para que ella venga aquí. Yo dije: pero la esposa está muerta. Y la iglesia amén, y aplaudieron, y yo dije: oh Dios, a mí me dio tristeza, hermanos, porque ¿cómo le ocurre a este tipo decir una cosa de esa? Pero lo peor fue que la iglesia aplaudiera una cosa de esa. ¿Cómo le va a decir que su esposa muerta va a venir a congregarse allá a la iglesia? ¿Qué es eso? Y eso, hermano, la Biblia es la fuente de la sabiduría. Ella es la que te da discernimiento a ti, para que tú sepas por qué no vas a actuar de cierta manera, porque tú conoces este libro. Por eso les decía, tengan su tiempo devocional, lean todos los días, así sea un capítulo de la Biblia, oblíguese a leerlo. Oblíguese a leerlo. No empiece el día sin antes leer algo de la Biblia, porque aquí usted adquiere sabiduría. Aquí ella te va a dar un pensamiento diferente al pensamiento del mundo, a ese pensamiento del mundo que no quiere tener en cuenta a Dios. Hoy los medios de comunicación, la televisión, hermanos, están bombardeando ideas, distorsionando el orden de Dios, la imagen de Dios, y quieren que la humanidad crea un montón de cosas. Y lamentablemente, como hay muchos creyentes que no leen la Biblia, esas ideas diabólicas y satánicas y mundanas se están metiendo en medio de la iglesia, porque no hay discernimiento frente a esas cosas. Y hermanos, la Biblia dice, el mandamiento te transforma, te hace que tú seas una persona, pases de ser una persona sencilla que traga entero, porque eso es lo que está definiendo allí como sencillo, a ser una persona que tiene un pensamiento crítico, que juzga las cosas y analiza las cosas para tomar una mejor decisión en la vida. Pero hay que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios. En una ocasión tuvimos una salida con siervos de la iglesia y estuvimos en otra iglesia. Y en esa iglesia dieron una prédica que fue bastante rara. Y cuando se acabó, hubo algo muy agradable para mí, y fue ver a los siervos acercarse y decirme: pastor, ¿qué fue eso que dijo ese tipo allá? ¿Qué fue esa prédica? Y me decía: no, tenemos que hablar con el grupo y aclararle eso. Y a mí me dio alegría eso, porque de alguna manera yo dije: qué bueno es ver esto en los siervos de la iglesia, que no están tragando entero, que tienen un pensamiento crítico, que juzgan las cosas. Y usted y yo necesitamos tener ese pensamiento, y eso lo construye la palabra de Dios. Eso no nos lo da sabiendo cómo va, enterándonos de toda la liga colombiana. No, eso no da ese pensamiento crítico. Ni sabiendo todos los porvenires de las novelas turcas, no da ese pensamiento. Así, porque a veces usted va y le dice: hey, se saben todos los números de la liga de fútbol colombiano, pero la Biblia no. Y las turcas conocen a todo el Víctor Alfonso turco, lo conocen todos lo saben, pero la Biblia no. Necesitamos adquirir sabiduría, y eso es leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dale ese fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Leamos Proverbios 9 y oramos. Proverbios 9, versículo 10, y oramos. Proverbios 9 nos enseña que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Realmente Dios es importante en tu vida, es relevante en tu vida? Porque cuando tú tienes a Dios en una estima alta en tu vida, entonces lo que Dios te hable, le vas a prestar atención. Cuando Dios enseña algo, tú vas a la Biblia y dices: esto lo dijo Dios.
como lo dijo Dios, y lo tienes en una estima alta, tienes un temor reverente hacia Él, tú dices, yo no puedo actuar contrario a lo que dice Dios. Voy a actuar conforme a lo que Él dice. Y ahí es donde tú empiezas a actuar como un sabio. Eso es lo que dice la Biblia. Ese es el principio de la sabiduría. Un temor reverente, de respeto hacia Dios. Que lo que Dios habla, tú lo tomas en serio. Amén. Por eso, hermanos, vamos a orar y vamos a decirle a Dios que este año nos dé un corazón que sepa responder a la palabra de Dios con obediencia. No se vuelvan oidores únicamente de la palabra, sino también hacedores de ella. Porque yo siempre he dicho que si nosotros viviéramos a la luz de todas las prédicas que hemos escuchado aquí o en cualquier otro lugar, nuestras vidas serían diferentes. Y lo digo en el sentido positivo. Nuestras vidas serían, hermanos, diferentes. El problema es que muchas veces obedecemos muy poco de lo que aprendemos de la palabra de Dios. Muy poco. ¿Y sabe cómo usted se puede dar cuenta de eso? Solamente haga este ejercicio. Eche memoria de qué prédica escuchó usted hace 15 días. Mire a ver si se acuerda de esa prédica. No me tiene que decir, tranquilo, no me pongan así nervioso, no voy a preguntar por ahí a ver de qué habló el hermano Jairo el 31 de diciembre aquí en la iglesia. Pero a veces nos pasa, escuchamos las prédicas, en el momento nos emocionamos, decimos amén, decimos gloria a Dios, pero luego salimos y se nos olvida y la olvidamos. Y después vamos a ver, cometemos errores y después por allá el Espíritu Santo en su misericordia nos recuerda y dice, mira, tal día te había enseñado acerca de eso y te había dicho, ojo con eso. Pero ahí vamos y lo actuamos contrario a lo que hemos aprendido de Dios. Que este año Dios nos dé un corazón sabio, un corazón que deleita y disfruta obedecer a Dios, que se deleita en caminar conforme a lo que Él está diciendo, porque esto va a traer bendición a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie.